Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Ahora yo quiero que vaya rápidamente al libro de Josué. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Y dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare las plantas de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie podrá hacerte frente. ¿Qué dice? Nadie podrá hacerte frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Sí? Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué dice? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente, dice el Señor nuevamente, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo saldrá todo? Bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. ¿Sabe que a medida que uno va creciendo y se va formando en el camino de la vida, como todo lo hemos venido haciendo y se va haciendo continuamente, toda persona quiere establecerse sobre un lugar, quiere establecerse con una familia, con una pareja, con un trabajo y quiere desarrollar, ¿verdad? Quiere desarrollar sus sueños, quiere desarrollar sus proyectos, quiere tener éxitos en las finanzas, en el matrimonio, en el hogar, en la ciudad. Una persona que continuamente quiere crecer, ¿sí? Quiere conquistar y quiere ser exitoso en todas las áreas, ¿verdad? ¿Quién quiere ser exitoso? Continuamente todos queremos ser exitosos en distintas áreas de la vida, ¿sí? En la familia, en el matrimonio, en la economía, en la carrera quizás que uno se está preparando, los jóvenes que están haciendo las carreras universitarias, algunos están en primaria recién, otros están en secundaria, otros ya están en las universidades, institutos, pero todos tienen un propósito para poder cumplir, ¿sí? Porque cada uno siente que fue llamado a una asignación y para esa asignación siempre va a haber una preparación, una formación para un desarrollo del carácter, para un desarrollo de la vida, para un desarrollo de la mente de cada uno, ¿sí? Entonces debemos entender que para todo esto en el camino habrán obstáculos, habrán enemigos, habrán gigantes, habrán crisis, habrán situaciones de las cuales
habrá que confrontar continuamente, ¿verdad? Ese es el camino de la vida, ¿sí? Ahora, vemos acá en el libro de Josué 1 que termina la era de Moisés y comienza el tiempo de Josué, ¿sí? Josué fue llamado y enseñado en ciertos aspectos por Moisés. Moisés fue el padre espiritual de Josué. Moisés le impartió todo lo que él tenía a Josué. Y dice que había llegado el tiempo donde Dios le estaba mostrando que era el tiempo de entrar a la tierra prometida, ¿sí? Era el tiempo de la abundancia, era el tiempo que fuera reconocido, honrado también, ¿sí? En el trayecto de su vida. Entonces vemos en Josué, capítulo 1, versículo 3, 4, 5, dice, todo lo que Dios hará con Josué, ¿sí? La palabra ahí comienza a hablar de todo lo que Dios haría con Josué. Le hablaba de que todo lo que pisare la planta de sus pies sería de él y del pueblo que estaba con él. Le hablaba de conquista, le hablaba de territorio, le hablaba de que nadie podría hacerle frente en los días de su vida, porque Dios estaría con él, porque Dios no lo iba a desamparar y porque Dios no lo iba a dejar. Eso es una promesa que está establecida en la palabra, en el libro de Josué, ¿sí? Entonces, es tremendo lo que Dios le dice. Le habló de conquista y le habló de protección, ¿sí? Entonces, ahora, para llegar al cumplimiento de todo esto, en el versículo 6 le dice, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Ahora, ¿qué significa esfuérzate? Significa fortalecer, fuerza, sacar, esforzaos. Eso es lo que significa. Esfuerzo también significa, como esfuerzo denominado, la fuerza que aplicamos contra algún impulso o resistencia para contrarrestarlo o revertirlo. Asimismo se llama esfuerzo también a la energía o el vigor que se pone en la realización de algo venciendo obstáculos, ¿sí? Entonces acá vemos que la fuerza, que el esforzarse también significa continuar hacia adelante. Es un paso más, es una milla más extra que debemos caminar para obtener la victoria, para llegar a la meta de lo que uno en cierta forma ha ido creciendo, ha ido venciendo continuamente en el trayecto del camino. También le dice, Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Ahora, ¿qué significa valiente? Valiente en el hebreo significa shibor o gibor, ¿sí? Que significa guerrero, fuerte, osado, sin temor en la batalla. Alguien fuerte, alguien con vigor, es un gibor, ¿sí? Alguien que continuamente puede permanecerse estable en la batalla en la cual está. También significa aliento, esfuerzo y vigor, ¿sí? Valiente también es la persona que tiene el carácter decidido y se enfrenta a las situaciones difíciles y peligrosas con valentía y con valor, ¿sí? Ahora, la palabra nos enseña continuamente, ¿sí? Como dice el Señor, le dice, esfuérzate y sé valiente. Ahora, yo creo que cada uno de nosotros continuamente, Dios no ha dado un diseño, Dios no ha dado propósito, Dios no ha dado visión. Cada uno tiene un plan, un diseño como familia, como matrimonio, ¿sí? Y continuamente uno quiere llegar a una meta a la cual se ha propuesto para poder crecer o para poder en cierta forma traer una multiplicación o ganancias o gracias sobre la familia. Entonces uno tiene que entender que continuamente para llegar a la meta uno debe de esforzarse, uno debe de ser valiente, porque cuando no hay valentía hay temor, y una de las características que hace el temor es que la persona esté cautiva. Entonces cuando hay temor
hay límites. Entonces, cuando yo soy una persona atemorizada, yo siento que hay límites, siento que hay una barrera, siento que hay una pared que me rodea, que no me permite avanzar. Por eso el Señor le decía a Josué: Josué, llegó el tiempo de que vayas a la tierra prometida, al lugar que yo les prometí. Pero para ir a esos lugares, para poder entrar junto al pueblo, junto a la familia, vas a tener que esforzarse. Vas a tener que ser valiente. ¿Pero valiente en qué? Valiente en la palabra. Amén. Y sabe que una de las cosas que a veces el cristiano le falta es la valentía en la palabra. ¿Por qué dice eso, pastora? Porque una valentía en la palabra, el valiente en la palabra, es alguien que continuamente vela, es alguien que continuamente se esfuerza para aprender, para tener la revelación. Es alguien que se esfuerza de permanecer en la presencia de Dios, para que la palabra continuamente traiga el carácter del Mesías. Recuerde que alguien valiente es alguien que tiene la característica o el carácter firme continuamente para poder confrontar situaciones. Y uno como cristiano, ¿qué es lo que va a confrontar? Va a confrontar distintas situaciones que a veces se levantan, el enemigo, las adversidades, las obras de la carne, distintas situaciones que quizás a veces vienen sobre tu vida y quieren distraerte, o quieren desviarte, o quieren atemorizarte, o quieren hacer que salgas del camino. Alguien que está fuera del camino es alguien que no está siguiendo a Cristo. Alguien que está fuera del camino es alguien que está al costado del camino. Alguien que está al costado del camino es alguien que está mendigando. Por eso Dios no quiere que estés en el costado del camino, sino que lo que Dios quiere es que te esfuerce y es que seas valiente. Amén. Por eso la palabra dice, ahora se la leo, versículo 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré y no te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Esfuérzate y sé valiente. También habla la palabra de cuidar continuamente. Ahora, ¿qué significa cuidar? Cuidar significa en el griego, significa reflexión, pensamiento, interés. Reflexivo que uno pone en algo, pensar, reflexionar, poner el movimiento, agitar, dar la vuelta a las cosas, también es llevar adelante, hacer avanzar, mover, tratar, actuar. Eso es lo que significa cuidar, ¿sí? Por eso el Señor habla de estar cuidando continuamente lo que Él nos ha dado, amén. Entonces, cuando nosotros cuidamos la palabra que Dios estableció sobre la vida de cada uno, siempre recuerde que Dios nos da palabra sobre el mundo, palabras sobre las naciones, palabras sobre las provincias, palabras sobre las ciudades, palabras sobre las familias, palabras sobre los matrimonios, palabras individuales para cada uno. Pero uno debe de aprender a cuidar la palabra, porque por medio de la palabra uno va renovando los pensamientos continuamente. Entonces, cuando uno va renovando los pensamientos, hay un movimiento de gloria, porque continuamente la mente del Mesías se nos va revelando. Entonces, cuando yo voy cuidando la palabra, voy velando continuamente, dice, miren, solamente esfuércense y sean muy valientes para cuidar de hacer conforme a todo lo que la palabra, lo que la Torá, mi siervo Moisés te mandó. Entonces debemos de cuidar la palabra para que esa palabra continuamente tenga movimientos, tenga vueltas continuamente, esa vuelta como un torbellino que continuamente va llegando al trono de Dios, esa vuelta que continuamente te hace llevar adelante, te hacen avanzar, te hacen mover, te hacen continuamente actuar. Un cristiano continuamente debe de actuar, debe de estar en actividad. Decirle a tu hermano, un cristiano continuamente debe de estar
en una actividad. Amén. Estamos en movimiento, la palabra tiene movimiento. La palabra jamás va a ser soltada para que estés en un estancamiento o para que estés en el costado del camino, sino que la palabra siempre va a traer movimiento, porque la palabra es la energía del Espíritu Santo. La palabra es el Espíritu de Dios en movimiento continuamente. Cuando nos tomamos de la palabra, nos tomamos del movimiento del Espíritu de Dios. Amén. Ahora, también dice que cuidar es la palabra, ¿sí? Dice, cuida de la palabra, cuida de esa ley. La ley es la palabra, es la Torá, es la enseñanza. Por eso dicen, cuiden la palabra, porque a través de esa palabra van a tener enseñanza. Torá significa enseñanza, instrucción. Entonces, cuando yo estoy cuidando la palabra continuamente está trayendo enseñanza, está trayendo instrucción, ¿sí? Ahora, la enseñanza y la instrucción tiene que ver con cambios. Amén. Y eso es lo que Dios quiere hacer sobre tu vida, traer cambios. Decirle a tu hermano, Dios quiere traer cambios sobre tu vida. Amén. Necesitamos continuamente cambiar. ¿Qué cambiamos, pastora? Nuestra manera pensante, nuestro hablar. Porque la palabra es un movimiento de Dios que nos lleva a un crecimiento, a un desarrollo, a un movimiento para la transformación del carácter del Mesías para nuestras vidas. Ahora, lo que Dios estaba diciendo a Josué es que a través del esfuerzo iba a vencer todos los obstáculos. Amén. Y que todo eso, todo lo que él se enfocara continuamente por medio de la palabra, viene esa energía, ¿sí? Esa energía para que continuamente estés enfocado en la asignación que Dios te ha dado. Y sabe que últimamente andan muchos desenfocados. Por eso Dios quiere enfocarte. ¿Y en quién nos enfocamos? En el autor y consumador de la fe, en el blanco perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces, cuando yo me enfoco, mi mirada, mis pensamientos están enfocados en el Mesías, hay un enfoque, hay un destino, hay un propósito que continuamente, ¿sí?, voy observando y se va desarrollando. Amén. Cada uno de ustedes tiene propósito. Cada uno de ustedes tiene destino. Cada uno de ustedes tiene palabra. Cada uno de ustedes tiene una asignación aquí en la tierra. Amén. Usted puede ser un empresario, usted puede ser un médico, un abogado, una maestra, puede ser un obrero, lo que sea. Pero no solamente va a estar en ese lugar, sino que hay una asignación de parte de Dios para que usted aquí en la tierra pueda manifestar la gloria de Dios, pueda manifestar la palabra de Dios. Porque cuando yo cuido la palabra de Dios, la palabra se va formando en mi vida continuamente. Por eso Pablo decía que somos cartas leídas. Amén. Entonces, a medida que se va desarrollando el carácter del Mesías sobre mi vida, se va formando la carta, se va formando la escritura. Entonces, en usted, cuando alguien se le acerca, tiene que ver al Mesías. Cuando usted habla, la gente escucha palabra de Dios, porque hay gracia, porque hay un vocabulario rico de la palabra de Dios. Amén. Hay frutos del Espíritu Santo. Entonces, la asignación que Dios le estaba dando, ¿sí?, tenía que tener valentía, ¿sí? Porque esa valentía iba a hacer que un hombre de guerra, un hombre osado con carácter y determinación, iba a poder enfrentar las situaciones difíciles y peligrosas con valor. Y todos los días hay situaciones que uno atraviesa. Quizás uno está pasando por crisis ahora, quizás otros se le han levantado distintas enfermedades, quizás otros están luchando ahí con su matrimonio, pastor, y no sé qué voy a hacer, las cosas están dadas vuelta, quizás otros están luchando con situaciones difíciles de violencias, de gritería, o están luchando con la crisis económica.
Y hay gigantes que se han levantado. Y hay cosas que están dominando su hogar. Hay hombres fuertes que se le han metido a su territorio. Y esa tierra que tendría que ser una tierra rica, donde fluye leche y miel en la familia. Hay gigantes. Hay gigantes que han tomado posición. Hay gigantes que están trayendo culturas. Hay gigantes que están trayendo maneras pensantes de doctrinas de demonios. Hay gigantes que están estableciendo una enseñanza caída. Hay gigantes que están estableciendo cielos de bronce, tierras de hierro. Por eso hay muchas familias que son maldecidas. ¿Por causa de qué? Por causa de que no se cuida la palabra de Dios, de que no se vela por la palabra de Dios. Cuando yo cuido la palabra de Dios, quiere decir que yo estoy interesada en cambiar continuamente, porque he entendido que mi vida le pertenece a Cristo. Entonces, cuando mi vida le pertenece a Cristo, debo de parecerme a Cristo. Y como yo le pertenezco a Cristo, debo de tener la palabra, porque la palabra tiene leyes, la palabra tiene fundamentos. La palabra, con la palabra podés legislar en los ámbitos espirituales, podés gobernar, podés echar afuera todos los demonios, podés quebrantar maldiciones, hechicerías, iniquidades. Pero si no tengo palabra, tengo un desconocimiento de los ámbitos. Y como tengo un desconocimiento de los ámbitos, el que está gobernando es el fiscal acusador Hasatán. Entonces él gobierna con sus leyes, él gobierna con sus decretos, él establece lo que se va a formar sobre nuestras vidas, sobre la casa, sobre las familias. Por eso hoy Dios les está diciendo, es el tiempo de despertar, es el tiempo de enfocarse, es el tiempo de volver, es el tiempo de que se esfuercen y que sean valientes, porque en la tierra donde yo los quiero meter, que es la tierra donde fluye la leche y la miel, hay gigantes. Pero tienen el poder y la autoridad para poder vencerlos. Pero para poder vencer tienen que velar y cuidar de la palabra, porque la palabra tiene movimiento. Yo no puedo decirle, bueno, y aquí estoy, Señor, esperando que hagas algo. Y el Señor te está diciendo, te di la palabra. La palabra tiene movimiento, la palabra tiene energía, la palabra tiene espíritu. Entonces a veces nos quedamos tranquilos, o en crisis, o en desenfocados, o frustrados y enojados por dentro, porque y decimos, pucha, tengo la palabra, pero nada pasa. Pero nada pasa, porque quiere decir que debe de estar en movimiento. Estás atemorizado, porque debe de estar en movimiento. Has entrado en un estado de estupor, porque debe de estar en movimiento. Has entrado en un estado de letargo, de hechicería, de fascinaciones, de encantamiento. Amén. Entonces el Señor le decía, esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a repartir a este pueblo. Padre, esfuércense y sean valientes, porque ustedes le van a repartir a sus hijos la herencia, porque ustedes son los encargados de velar por sus hijos, porque ustedes son los encargados de repartirle a sus hijos la palabra, la visión, lo que Dios ha establecido sobre el hogar. Son los padres. Son los padres los que deben de velar por sus hijos. Son los padres los que deben de enseñarles a cuidar la tierra, el corazón. ¿Cómo está tu tierra? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está fluyendo la leche y la miel? ¿O está fluyendo el enojo, la ira, el menosprecio? Pastora, lo que pasa es que estoy cargado de cosas. Estoy frustrado, estoy enojado. Estoy acá lleno de deudas que pagar y nada pasa. ¿Por qué? Porque estás estancado. No hay un movimiento. Entonces debo de ir a la palabra, porque la palabra trae la instrucción. La palabra es la que trae la instrucción. La palabra es la que trae la claridad. Amén. Entonces, cuando yo me levanto en el carácter del Mesías, soy una persona de carácter. Pero no ese carácter que uno dice, ese carácter especial, que uno dice, este tiene un carácter especial. No, el carácter del Padre, el carácter que te da la autoridad para moverte, el carácter que te hace orar y te hace estar confiado y tranquilo, porque sabes que lo que estás orando, Dios va a responderlo, porque sabes que tu corazón está metido en las profundidades del Eterno. La palabra dice que en sus manos estamos. El otro día le compartí a las mujeres, ¿cómo estamos en sus manos? Esculpidas. Amén. Miren su mano.
Mírela, pastora, hace días que no la veo, pero míresela ahora. ¿Qué ve en sus manos? Oh, veo el anillo, pastora. No, eso no. Usted ve unas líneas, ¿verdad? ¿Sí? Ve unas líneas. No es para que lea, acá se ponga, que me va a decir el largo camino. No. Usted ve en sus manos, ve unas líneas. Y esas líneas están esculpidas en sus manos. Entonces cuando usted ve a sus manos, está viendo la mano de Dios que te está diciendo, en mis manos te tengo esculpida. Y como te tengo esculpida en mis manos, hay muros de protección, hay cuidado. Entonces cuando hay cuidado, hay protección. Continuamente hay protección del Eterno. Amén. Entonces algo que está escondido en la palma de las manos de Dios no se ve. Hay protección. Hay muros, hay cuidados. Amén. Entonces cuando yo no estoy en Dios, estoy fuera de Él. Pero cuando estoy en Dios, estoy escondida en la palma de sus manos. Entonces cada día que cuando vengan crisis, que cuando vengan situaciones y sientas que estás ahí, que el Señor no está, mira tus manos. Porque el Señor te está diciendo, estás esculpida en mis manos. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Conmigo vas a tener la valentía y el coraje para poder levantarte, para poder que tengas fuerza. Quizás ahora no tengas fuerza y el Señor te va a levantar. Pero en algún momento el Señor te va a dar ese vigor y esa energía para que puedas confrontar lo que se ha metido a tu casa, lo que se ha metido a tu vida, lo que se ha metido sobre tus hijos, lo que se ha metido en las áreas de tu familia. Amén. Entonces, ¿por qué el cuidar de la palabra? Porque la palabra es la instrucción, porque la palabra es la enseñanza, porque a través de la Torá iba a producir cambios. Amén. Entonces cuando Dios trae los cambios, trae movimientos. Y cuando Dios trae movimiento, trae avances. Avances con la palabra. Porque la palabra produce un giro, una vuelta, algo. Entonces quizás todos estos días las cosas estaban para allá. Estabas ahí contra la pared y nada pasa, pastora. Y veo la columna y veo los muros y no puedo pasar y no puedo ver y veo todo oscuro y veo todo bloqueado. Pero cuando viene la palabra y se me revela, la palabra me hace un giro. La palabra trae movimiento. La palabra me aparta de esos obstáculos. Y la palabra hace que pueda avanzar. Y eso es lo que Dios me estaba diciendo. Este es el mes del giro. Este es el mes del avance. Este es el mes donde Dios está operando, donde Dios está abriendo los cielos, donde Dios está trayendo milagros, donde Dios está trayendo señales. Mire, estos días con mi esposo veníamos pasando situaciones. No le voy a decir qué situaciones. No estábamos ni peleados ni nada, Amén. Te la voy a pagar. No. Y se nos habían pasado distintas situaciones. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y qué vamos a hacer como ministra? Orar, ¿verdad? Entonces nos pusimos a orar, trajimos a nuestros hijos ahí, nos pusimos a orar, ungimos la casa, entre todos estuvimos ahí haciendo guerra espiritual. Y al otro día teníamos la respuesta. ¿Amén? Fue tremendo. Pastora, pásenos la receta, la oración. El confiar, ¿sí? Entonces Dios nos venía hablando y nos habló de algo y le digo a mi esposo, pasa esto, y él dice, sí, pasa esto, entonces vamos a orar. Y nos pusimos a orar con nuestros hijos y empezamos a quebrantar y empezamos a establecer la palabra de Dios que nos daba, y al otro día obtuvimos la respuesta. Amén. Y así viene haciendo Dios. Entonces, ¿qué nos hace hacer Dios? Nos hace decir, acá está la crisis, acá está la adversidad, acá está el gigante, pero no te enfoques en eso. Enfócate en la palabra, porque la palabra te da la vuelta, la palabra te da el giro, la palabra te hace avanzar. Entonces saco mi mirada de la crisis, pongo mi mirada en el autor y consumador de la fe, y el autor y consumador de la fe hace que la crisis vuelva nuevamente a la palabra. Entonces esa crisis va a funcionar dentro de la palabra de Dios, va a haber una instrucción, va a haber una enseñanza y Dios te saca victorioso. Amén. Entonces, escuche bien, la palabra va a producir cambios. Decirle a tu hermano, prepárate para los cambios.
Decirle, prepárate para los movimientos, prepárate para los avances. Decirle, porque la palabra va a producir un giro sobre tu vida, una vuelta. Amén. Vas a hacer un torbellino esta semana. Mire, va a ser un torbellino este mes de julio, se lo puedo asegurar. Lo que usted va a hacer en julio, agosto va a ser tremendo lo que va a venir. Amén. Entonces, por eso Jehová le decía, no te apartes de ella. No te apartes de la palabra. Pero, pastora, mire que a mí me cuesta. No te apartes de la palabra. Necesitas entenderla. Antes de ir a la palabra, orá que el Espíritu Santo te va a traer la revelación, te va a dar la inteligencia, te va a dar la sabiduría, va a traer lo que estás necesitando. Pero necesitamos velar, cuidar la palabra, ¿sí? Entonces dice, no te apartes de ella, no te apartes de la enseñanza, no te apartes de la instrucción, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Hay una cláusula acá. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Amén. Si hablamos de economía, todos, ¿verdad? Si hablamos de sanidad, todos, ¿sí? Porque cuando habla de prosperidad, uno piensa en la economía. Quiero cambiar el auto, quiero la casa, quiero la silla, quiero el sillón. No. Cuando habla de prosperidad, habla de todas las áreas de tu vida. Amén. Pero dice que para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, debes de meditar y velar y cuidar en la palabra. Amén. Mire, no te apartes de ellas ni a diestra ni a siniestra. Ahora, ¿qué es diestra? Diestra es la mano derecha. Siniestra es la mano izquierda. Amén. Ahora, la derecha, ¿sí? La derecha simboliza la piedad y la izquierda simboliza la justicia. Amén. Entonces, la piedad es el sentimiento de compasión o misericordia que produce alguien que sufre o padece. También es obediencia de los mandamientos de Dios y el cumplimiento a lo que Dios manda, ¿sí? O sea, si Él te está diciendo, no te apartes ni a diestra, te está diciendo que la diestra tiene compasión, tiene misericordia para tu vida, pero también te está diciendo que no te debes de apartar, ¿sí? Para que continuamente por medio de la obediencia cumplas cada mandamiento que Dios ha mandado. Después, la siniestra, la mano izquierda, que es justicia. La justicia significa principio moral. Principio moral que inclina a obrar y juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. ¿Qué cosa? Respeto, equidad, igualdad y libertad. Amén. Entonces, cuando yo no me aparto ni a derecha ni a izquierda, amén, hay misericordia, hay compasión, hay justicia, hay piedad. Hay principios morales. Entonces, el principio moral me hace entender que hay cosas que yo no puedo hacerlas. Que hay cosas que yo no me puedo permitir meter en mi casa. Que hay cosas que yo no puedo permitir que se cultiven en mi manera pensante. Pecados, iniquidades, murmuraciones, críticas, enojos. El hablar mal de alguien, el operar, el tomar lo incorrecto, el hacer lo incorrecto. Porque si yo estoy en la injusticia y yo no vivo en la equidad de Dios o en la moral de la palabra, que es la mente de Yeshua continuamente operando sobre mi mente, soy una persona que no puede recibir el favor de Dios. Porque mi mente está contaminada. Entonces, cuando hay una mente contaminada, hay una mente que está siendo continuamente transformada con hábitos y patrones que vienen de una maestría caída. ¿Y quién trae esa maestría caída? El fiscal acusador, Hasatán,
Hasatán le dijo, sí, a Eva, ve y come del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque una cosa que Dios te ha dicho que ibas a morir, pero es mentira, no vas a morir. Porque el día que vos comas de ese árbol, vas a tener conocimiento. Entonces va y Eva toma de ese árbol de conocimiento. Pero lo que no entendió Eva, que sí iba a morir. Iba a morir en el ámbito espiritual porque iba a haber una separación. Ya no iba a haber una moral, una equidad o una justicia operando conforme al Padre eterno, sino que iba a haber una moral caída, pervertida por causa de tomar de las enseñanzas caídas. Entonces muchos toman de enseñanzas caídas para que les vaya bien. Entonces muchos buscan el favor de Dios aquí, allá, donde sea, porque quieren que le vaya bien. Pero a veces se busca mal. Y todo lo que se busca mal, lo entramos a nuestra casa, lo entramos a nuestra tierra, lo cultivamos en nuestra vida. Entonces no es una casa, no es una tierra donde fluye leche y miel, sino es una casa, una tierra donde fluyen maldiciones, donde fluyen iniquidades, donde fluyen pecados, donde fluyen injusticias, donde fluyen un montón de cosas que no te permite ser prosperado. Y sabe que prosperado también significa esto: tener aceptación o éxito. Es la fuente de tal éxito, es Dios. También es triunfar y prosperar. Entonces, para ser una persona prosperada, debo de velar en la palabra. Debo de permitirme ser formado por la palabra. Y cuando hablo de palabra, hablo de Cristo. Cristo es la palabra. Cristo es la Torá. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis es Cristo. Y yo debo de permanecer en Cristo. Y yo debo de velar en Cristo. Y yo debo de ser formado por Cristo. Me debo de permitir ser formado por Cristo. Pastora, es que hay que dejar un montón de cosas. Pero si no le dejas, Pablo te decía, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Porque hay cosas que vas a meter en tu tierra, pero no te conviene. Porque esas cosas van a traer agravio, esas cosas van a traer iniquidades, esas cosas te van a ensuciar, esas cosas te van a maldecir, esas cosas van a hacer que operes en enfermedades, en iniquidades, en injusticia. Y sabe que si usted no tiene la revelación de la palabra y no medita en la palabra, va a ser confundido en los últimos tiempos. En los últimos tiempos habrá guerra de luz. Pero si yo no conozco la luz verdadera de la luz falsa, voy a ser engañada. Algo que le contaba a mi esposo, que la inteligencia que está ahora vio funcionando, ¿cómo es que se le dice la inteligencia artificial? Ayer hablaba un hombre, no me acuerdo el nombre ahora, que él decía que le deben de dar a la inteligencia artificial que forme la nueva Biblia. Una Biblia que incluya todas las religiones. Una Biblia donde haya solamente una religión a nivel mundial. Donde no se le discrimine a nadie. Entonces, conforme a esa Biblia, se le va a dar la autorización para que sea una Biblia que llegue a nivel mundial. Y la Biblia que usted tiene en su casa de papel o tiene acá va a ser quitada. No va a ser una Biblia legal. No va a tener derecho. Porque esta es una Biblia que supuestamente es una Biblia con aberraciones. Es una Biblia que discrimina. Es una Biblia que el otro día leía también de Estados Unidos, en un estado de Estados Unidos, un gobernante prohibió las Biblias en las escuelas, porque la Biblia habla de adulterio, porque la Biblia habla de fornicaciones, porque la Biblia habla de violaciones, porque la Biblia habla de incesto, porque la Biblia dice que tiene temas los cuales los niños no tienen que leer. Porque se le va a trastornar la mente.
Entonces imagínese usted, si sacan la nueva Biblia del orden mundial con la nueva religión que estamos hablando de los últimos tiempos, donde se está estableciendo, donde ya la plataforma del anticristo está lista para que salga el anticristo a manifestar todo su poderío. Pero si usted no tiene la conciencia, en la conciencia del Mesías, y su moral está caída, y su moral no tiene nada que ver con la palabra de Dios, va a ser confundido en los últimos tiempos. Sus hijos van a ser confundidos por causa de una religión global que se está fusionando, que se está metiendo en las iglesias, en lo cual está sacando los principios del amor, los principios de la justicia, los principios de la equidad. Entonces necesitamos, iglesia, prepararnos para estos tiempos. Prepare a sus hijos. ¿Y cómo lo hago, pastora? Métete en la palabra. Porque si no hay palabra no hay fundamento, y si no hay fundamento no hay carácter, y si no hay carácter, lamentablemente siempre vas a operar en un sistema caído donde está el faraón. El faraón te está diciendo: vos seguime a mí que vas a tener trabajo, vos seguime a mí que vas a cosechar, vos seguime a mí que nada te va a faltar. Estamos a días de elecciones y muchos están con miedo por las elecciones. Están con miedo porque si gana tal persona va a perder el trabajo, pero si gana tal persona voy a obtener el trabajo. Ahora mi pregunta es: ¿quién les da el trabajo? ¿De quién depende su fuente de trabajo? Porque si hay temor de que si ese político pierde, usted pierde su trabajo, quiere decir que jamás entendió nada. Quiere decir que su confianza está establecida en el faraón, en un sistema de religión, cuando Dios te está diciendo: medita la palabra de noche y día, cuida la palabra, vela la palabra, y todos los días de tu vida vas a ser prosperado. Eso me habla de reino, eso me habla de gobierno, eso me habla de dependencia del Eterno. ¿Entiende lo que le quiero decir? Usted tiene que velar por el gobierno, y velamos por el gobierno, pero el gobierno no me da el trabajo. El gobierno no trae los alimentos a mi casa. El gobierno no es el que trae sobre mi familia la enseñanza, sino que es Cristo. Sino que es Cristo produciendo continuamente la palabra, continuamente la sustancia de Dios se naturaliza, continuamente Dios trae las riquezas en gloria sobre tu casa, y por más que afuera falte, en tu casa nada va a faltar. Pero ahora mi pregunta es: ¿dónde está establecida tu fe? ¿Dónde está establecida tu confianza? ¿Está establecida en los próximos intendentes o está establecida en el Mesías? Es hora de romper esa cultura. Es hora de romper esa ola de engaño que ha traído en la religión, el legalismo. Porque el legalismo no es el congregarme. El legalismo es tener resistencia a Dios. El legalismo es no tener mi corazón establecido en el Padre. Porque cuando yo tengo mi corazón establecido en el Padre, hay una relación, hay una convicción, hay una fe que continuamente se fortalece y crece por medio de la palabra. Pero el legalismo te dice: no te congregues, no estudies la palabra, no seas religioso. No, la religión te aparta, pero la relación con Dios te hace hijo y te hace permanecer continuamente en un movimiento de gloria y de gracia. Amén. Entonces, ahora, la prosperidad no es solo posesiones materiales. La verdadera prosperidad significa madurar espiritualmente en la relación uno con Dios. Es salud física, es mental, emocional, bienestares del alma. Entonces yo necesito que toda mi vida esté enfocada y esté relacionada en Dios. Entonces cuando todas las áreas de mi vida están relacionadas en Dios, hay prosperidad, hay movimiento, hay giros de palabra, hay energías, hay carácter. Amén. Entonces, mire, la palabra prosperidad en el hebreo significa tasalat, que significa empujar hacia adelante. ¿Qué significa? Empujar hacia adelante. Entonces la prosperidad continuamente me va a llevar a empujar, a caminar. Me va a llevar a un desarrollo, a un crecimiento, a una firmeza. ¿Sí? Entonces esto nos enseña que debemos esforzarnos en todo lo que hacemos. Amén.
en todo lo que hace. Pastor, ando mal en mi matrimonio. Esforzate. Esforzate por volver a restaurar tu matrimonio. Esforzate por volver a restaurar tu relación con tus hijos. Esforzate por volver primeramente a restaurar tu relación con Dios. Entonces va a haber un movimiento de palabra. ¿Sabe que cuando hay movimiento de palabra hay gloria? Cuando hay movimiento de palabra hay energía del Espíritu Santo. Cuando hay energía del Espíritu Santo hay fuerza, hay vigor, hay esperanza continuamente. Entonces podrán venir un montón de cosas, pero todo lo que viene se va a mover en ese movimiento de la palabra. Y ese movimiento de la palabra trae instrucción, trae enseñanza, trae directivas para que se ordenen todas las cosas. Amén. Y todo lo que no se ordena es quitado, es sacado. Entonces, esto nos enseña que debemos esforzarnos, debemos empujar con fuerza, debemos trabajar con esmero, poniendo nuestro mayor empeño en todo lo que realizamos. No debemos ser mediocres y descuidados. Cuando yo soy una persona que dejé la palabra, me convertí en alguien mediocre, en alguien que, y bueno, me conformo con las migajas, y bueno, me conformo con lo que hay, total. Por ahí, si Dios me da así, es porque Dios quiere que coma así. No, Dios no quiere que te conformes con la migaja. Dios no quiere que seas mediocre. Dios quiere que seas astuto. Dios quiere que seas inteligente. Dios quiere que seas maduro. Dios quiere que seas una persona buena, administradora en las finanzas, para que puedas operar en la riqueza de Cristo. Amén. Dios quiere que seas un buen administrador, pero debes esforzarte. Decirle a tu hermano, debes esforzarte. ¿Sí? Debemos trabajar. Hay que hacer esto, hay que trabajar, hermanos. ¿Quieres una buena relación con tu matrimonio? Trabaja en el matrimonio. ¿Hace cuánto que no le haces un regalo a tu esposa? Ah, pastora, es verdad. Desgraciado. ¿Hace cuánto que no le regalas una flor? No, es que no le gusta la flor. ¿Un chocolate? No, no le gusta el chocolate. ¿El sándwich de milanesa? Vio que hay mujeres que no le gusta nada de eso, le gusta el sándwich de milanesa. ¿Hace cuánto que no le haces un regalo a tu esposo? No, es que el gordito no le gusta nada. Mentira. El marido igual siempre espera algo, ¿les puedo hacer? ¿Sí? Ah, pero si él sabe que me casé, si él sabe, ella sabe, la gordita, que yo la amo, si yo me casé con ella porque la amo. Hace 40 años que estamos casados, pastora. ¿Hace cuánto que no le decís que la amás? Si se lo dije cuando nos casamos. Entonces debes esforzarte. ¿Quieres una relación con tus hijos? Esforzate. Abrazalos. Construir con amor. No con violencia, no con palos. No, que la palabra nos habla de dar la vara. No es esa vara. Antes la religión, yo me acuerdo que antes había que te dan con la vara, ¡pa! La vara en el nombre de Jesús, ¡pa! La varillita de mimbre, ¡ah! ¿Cómo nos da? Pero era en el nombre del Señor, ¿verdad? La justicia de Dios. Pero cuando habla de vara, habla de palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que como mamá, que como padres, la palabra me da la instrucción y la enseñanza para poder corregir a mis hijos con autoridad, con carácter, no con violencia. La violencia no es la palabra. Ante la justicia, ¡ay, la justicia de Dios, la pan con queso!, nos decía. Y eso no es. La vara es palabra. La palabra es instrucción. La palabra son las leyes. La palabra nos corrige. Usted imagínense si uno corrige así a los hijos, ¿verdad? Pues a los míos no los corrijo así. Antes a mí me corregían así. ¿Sí? Imagínense, era terrible, me decían. ¿Sí? Entonces imagínense si a nosotros Dios nos corrigiera como adultos de esa manera. ¿Estaríamos como? Usted ya lo sabe. Mató, manda. Algunos andarían, ay, pastora, no sabe. Pero Dios es misericordioso. Él nos corrige, es verdad. Él es papá, pero Él es juez. Pero si Él se manifestara de la manera en que a veces los padres se manifiestan con los hijos, estaría mucha percha. ¿Sí? Por eso hay que esforzarnos. Debemos trabajar. Debemos poner empeño continuamente.
Debemos realizarnos como personas, como hijos de Dios, para que la palabra fusione, para que la palabra opere, para que la palabra gobierne, para que la palabra despoje todo lo que nos sirve. Nos despoje de las obras de la carne, nos despoje del yo, nos despoje de los argumentos, nos despoje de las enseñanzas de las viejas caídas, nos despoje de fábulas, de doctrinas de demonios. Porque la palabra es nueva, la palabra todos los días trae movimiento de gloria. Amén. Entonces, muchos no prosperan en la vida porque carecen de iniciativa, son flojos y nunca están dispuestos a poner su mayor esfuerzo. Comienzan un trabajo y luego dejan todo a media. ¿Te están hablando a vos? No. Entonces, todo lo que deja a media queda a mitad de camino. Todo, hermano. Si yo digo, voy a hacer un rico pan casero, saco la harina, saco la levadura y voy a hacerlo. No, si van a comer ese pan. ¿Y quedó todo ahí? ¿Se convirtió en pan? No. Está la harina, está la levadura, está el aceite, lo que use, pero está ahí. ¿Y el pan? No me dio gana ahora. Y muchos están así, tienen las cosas para provocar el cambio, pero perdieron las fuerzas. Se les fue las ganas. Y tan rico que íbamos y pensar que yo iba a hacer esto y no. ¿Y por qué no lo hiciste? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te frenaste en el camino? ¿Qué te llevó a despegarte del propósito? ¿Qué te llevó a despegarte de lo que ibas a hacer? El desgano, los pensamientos que vinieron, pastora. El que me iba a decir que si lo hacía me iba a salir duro. Y montones, el pastor le sale el pan duro a veces, pero le pone el esfuerzo, chicos. ¿Sí? Entonces, esos pensamientos que vienen y te dicen no lo hagas, vas a fracasar, sos un inútil. Pero un hijo de Dios es un tazalach, alguien que empuja hacia adelante, alguien que continuamente se esfuerza, alguien que continuamente pone todo el esfuerzo por la palabra de Dios, alguien que continuamente está pujando, que hace fuerza, que tiene movimiento, porque sabe que Dios está con él. Amén. Entonces, la palabra sacat, ¿sí?, significa inteligente, considerar. Entonces debemos comportarnos continuamente con la seriedad, con la prudencia, con la responsabilidad. Que todo lo que hagamos requiere compromiso. Una persona con compromiso, en el cual tiene el llamado en Dios, es una persona que está comprometida con su familia, con su trabajo, en lograr que sea próspero continuamente en todas las áreas de su vida. Una persona que continuamente tiene ese compromiso es una persona que va a tener el carácter para pasar las adversidades y obtendrá ventaja y va a aprender de ella. Las adversidades que a veces pasan, no todas te las manda el diablo. Las crisis que pasan, no todas te las manda el diablo. Así, esta crisis, diablo inmundo otra vez. No. Hay cosas que vienen por las tinieblas para atacarte. Pero hay cosas que vienen porque Dios la está provocando para decirte, despertate. Así algo. Te estoy mostrando esta crisis porque si no vinieran crisis, jamás sabríamos de qué estamos hechos. Mira a tu hermano y decirle, ¿de qué estás hecho? Claro. Porque si no sabes de qué estás hecho, de material de Dios, jamás vas a saber si tenés gobierno, si tenés autoridad, si podés sacar afuera a los demonios. Si nadie se te endemonia en tu casa, ¿cómo vas a sacar el demonio? Que se endemonie a alguien a ver si tengo autoridad. Y si no tenés autoridad, bueno, llama a alguien que lo liberte. Amén. Entonces, mire, la palabra salach también significa estar tranquilo, seguro, exitoso, feliz en la seguridad. Ahora, la confianza en Dios produce un efecto reconfortante que nos anima a caminar, nos anima continuamente a ir en la vida enfrentando las dificultades con valor y fe. No, ay, pastor, otra vez, diablo inmundo. No, con valor y fe, con carácter. ¿Me vino esto?
Sí, me quiere desanimar, pero voy a ir a la presencia de Dios. Voy a orar, me voy a meter en la presencia de Dios porque Él me va a dar la respuesta, porque Él va a traer la instrucción, porque Él va a hacer algo conmigo. Ahora, si yo me pongo a decir, no, y no sé qué pasó, y todo esto y todo aquello. No. Voy a la presencia de Dios, porque Dios me está diciendo algo, Él quiere mostrarte. Cuando hay crisis, no te desenfoques. Porque cuando hay crisis, quiere decir que Dios te quiere mostrar de qué materia estás hecho, de qué naturaleza estás hecho. Amén. Entonces también me habla de guardar. Guardar es poner una cosa en su lugar para que no se pierda o para que se conserve en un buen estado, en el lugar que le corresponde estar. Cuidar, vigilar. Entonces cuando yo cuido la palabra, cuando yo guardo la palabra la estoy poniendo en un lugar donde continuamente no va a perder el efecto porque la estoy cuidando. Entonces esa palabra que estoy cuidando en mi vida se está desarrollando, se está formando en un carácter, porque en algún momento esa palabra me va a empujar a hacer lo que Dios quiere que haga. Amén. Guarda, ¿conforme a qué? Conforme significa que corresponde, se ajusta o está de acuerdo con algo, que está satisfecho. Guarda la palabra, porque si guardas la palabra quiere decir que estás de acuerdo con Dios. Como yo estoy de acuerdo con Dios, estoy alineada con Dios. Entonces, como estoy alineada con Dios, estoy ajustada en Dios, estoy satisfecha en Dios. Pero hay muchos que no están satisfechos en Dios. No, pastora, es que Dios... No. Si vos guardás la palabra, si vos cuidás la palabra, si vos estás conforme a la palabra que Dios te da, estás alineado. Y como estás conforme en lo que Él va a hacer, porque es conforme a su voluntad, te puedo asegurar que vas a salir victorioso. Entonces guarda conforme para que no desmayes. Desmayar es perder el ánimo, el valor a las fuerzas, el valor o la fuerza. El desánimo es un estado mental que afecta las emociones y acciones de una persona hasta el grado de inutilizarla. Entonces el Señor te está diciendo, guarda de no desmayar, guarda de no caer, guarda de que el desánimo no entre a tu mente. Guarda tus emociones, lleva tus pensamientos todos los días cautivo a la obediencia del Mesías, porque de esa forma el enemigo jamás podrá inutilizarte, el enemigo jamás podrá bloquearte, el enemigo jamás podrá provocar estupor sobre tu vida o pavores nocturnos. ¿Por qué? Porque habrá una palabra continuamente, habrá ánimo, habrá confianza en el Dios, habrá continuamente una mente que está cultivada en la palabra de Dios. El desánimo lo único que quiere hacer es cultivar en la mente mentes fracasadas, mentes temerosas, mentes depresivas, mentes con ansiedades, mentes que no tienen destino, mentes que no pueden visionar, mentes que están enfocadas solamente en un bloqueo. Pero Dios está diciendo, por medio de la palabra traigo un giro, por medio de la palabra traigo una transformación, por medio de la palabra traigo cambio, por medio de la palabra traigo movimiento de gloria para que puedas provocar todos los días de tu vida que seas prosperado. Amén. Mire, por eso Josué le decía, Jehová le decía a Josué, no te apartes de la enseñanza, no te apartes de la instrucción, medita en ella, que tu mente, tu conciencia esté impregnada de la palabra, porque eso hará que seas prosperado en tu camino y te hará valiente y te hará esforzado. Porque mientras te mantengas en movimiento de la palabra, mi espíritu estará sobre ti, y esa fuerza y ese vigor hará que seas exitoso, hará que seas victorioso, hará que tengas conquista, hará que puedas producir madurez, hará que tu carácter sea fuerte, sea valiente. Podrán presentarse gigantes, pero habrá una valentía, porque habrá palabra, porque habrá muro de protecciones continuamente sobre tu vida, porque Jehová nos está diciendo, no me voy a apartar de ustedes, estaré contigo todos los días de mi vida, estaré con tu vida, todos los días de mi vida estaré con tus hijos, todos los días de mi vida estaré con tus generaciones, todos los días de mi vida haré que seas próspero,
Señor te está diciendo, iglesia amada, levántate, esforzate, sea valiente, cuida la palabra, vela la palabra, consagra la palabra, porque esta es la noche donde Dios está desatando el favor sobre tu vida. Vas a entrar a la tierra prometida, va a fluir leche y miel, habrá riqueza, habrá gloria, habrá prosperidad, habrá liberación, habrá sanidades, habrá milagros al norte, al sur, al este, al oeste. Te puedo asegurar que aunque cambie el gobierno, jamás Dios hará que en tu casa falte trabajo, jamás Dios hará que falte en tu casa el alimento, las vestiduras, jamás Dios hará que falte en tu casa, jamás Dios va a dejar que entre el devorador, porque no dependes de un faraón, dependes de Jehová de los ejércitos. Y hoy Jehová nos está diciendo: esfuérzate y sé valiente, porque todos los días de mi vida estaré contigo. Dar un aplauso al Rey de Gloria. Gloria a Dios. Póngase de pie. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.